Bueno, buenos días. Mi nombre es Germán David Castillo. Soy residente de farmacología clínica de la Universidad de La Sabana, en este momento en mi primer semestre. Y vamos a iniciar el caso clínico de trombocitopenia inducida por medicamentos, una revisión de un caso clínico. El contenido pues, de la presentación es en una primera instancia vamos a presentar el caso clínico, posteriormente se procederá a hacer la discusión con la revisión del tema abordando tres ejes principales: la fisiología plaquetaria, la trombocitopenia inducida por medicamentos y finalmente la aplicación de estos conceptos al caso clínico inicial. Entonces comenzamos con la presentación del caso. Entonces, como datos generales, tenemos al señor L, tiene una edad de 88 años, sexo masculino, procedente de Cajicá, natural de Zipa, ingresa el día 31 de julio del 2023 a las 6 de la tarde y su motivo de consulta es remitido de la clínica C. Realizando ya la enfermedad actual, él acude a dicha clínica por salida de líquido turbio en su diálisis peritoneal, asociado a somnolencia, malestar general, dolor abdominal intenso, disuria, disminución del volumen urinario y un antecedente de una infección de vías urinarias. Revisando la historia clínica de esa clínica, de la clínica C, él presenta una infección de vías urinarias complicada o se sospecha y se enfoca de esta forma. Se le realiza el tumbarelo score que le da con alta probabilidad para una infección por BLE. Posteriormente se encuentra la tipificación del microorganismo con una Klebsiella pneumoniae. Adicionalmente se le hace un citoquímico de líquido peritoneal que muestra franca inflamación y se inicia tratamiento con meropenem y deciden remitir para el tratamiento en otra institución. Se realiza la revisión por sistemas encontrándose negativa. Como antecedentes, el paciente presenta hipotiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad renal crónica por nefropatía diabética en tratamiento de reemplazo renal con diálisis peritoneal y gasto urinario residual. Presenta diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad coronaria, hiperuricemia e hiperplasia prostática. Como quirúrgicos, se le colocó el catéter peritoneal, drenaje de absceso glúteo, faquectomía derecha más colocación de implante. Y finalmente, como hospitalarios, estuvo hospitalizado entre mayo y junio de 2023 por el tratamiento de una infección de vías urinarias con fosfomicina y cefuroxima para una E. coli. Como antecedentes farmacológicos, pues acá está su conciliación, es usuario de levotiroxina, 100 microgramos cada 24 horas, fluticasona, umeclidinio bilanterol para el tratamiento de su EPOC, la furosemida, fluoxostat, linagliptina, calcitriol, aspirina, ácido acetil salicílico, tamsulosina, bisacodilo, insulina glargina, losartán, acetaminofén más hidrocodona según dolor, él refiere que es automedicado, y atorvastatina 40 miligramos cada 24 horas. Pues como primer punto importante se realiza la conciliación farmacoterapéutica. Encontramos que la levotiroxina pues está en concordancia con el hipotiroidismo, el triconjugado del inhalador para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es usuario de furosemida y calcitriol para la enfermedad renal crónica con gasto urinario residual, con para la disminución de la extracción de volumen en cada diálisis, para eso se indica la furosemida, y el calcitriol para el manejo del hiperparatiroidismo por enfermedad renal crónica. El fluoxostat se utiliza para la hiperuricemia, la linagliptina y la insulina glargina para el tratamiento de su diabetes, la atorvastatina y el ácido acetil salicílico para el antecedente de enfermedad coronaria, la tamsulosina para la hiperplasia prostática, el losartán para su hipertensión arterial, y encontramos que la acetaminofén, malhidrocodona y el bisacodilo pues no tienen una indicación clínica clara. Adicionalmente se realiza el chequeo de interacciones, encontrándose que se encuentra una interacción entre sus antidiabéticos, que pues lo que se busca es aumentar el efecto sinérgico, que es algo positivo en el caso del paciente. Eh, Tenemos una interacción entre la levotiroxina y el bilanterol, que es una interacción farmacodinámica sinérgica con un riesgo de aumento de efectos simpático-miméticos. Dado que el bilanterol pues, es un agonista beta 2, hay una interacción tipo C entre la furosemida, la glargina y la linagliptina, puesto que los diuréticos han demostrado que por hemoconcentración aumentan las concentraciones de glípidos de glucosa en sangre. Y entre la furosemida, la tamsulosina y losartán, pues encontramos una interacción farmacodinámica sinérgica que potencia los efectos hipotensores.
Ya para el examen físico, entonces encontramos que los signos vitales de ingreso, el paciente tiene una frecuencia cardíaca 89, muy limítrofe hacia la taquicardia, polipnea en 23, saturación de oxígeno en 89, nuevamente limítrofe con una FiO2 del 24%, eh, una tensión arterial 86-40, también con un límite inferior, tensión arterial media de 57 y temperatura de 35,9. Como hallazgos positivos, encontramos que el paciente presenta edema grado 3 en miembros inferiores junto con ascitis, no se encuentra o se reporta otra alteración, y a nivel del abdomen, para hacer un examen más específico, pues se encuentra que los ríos intestinales son normales, en intensidad y frecuencia, el abdomen es blando, doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal, puño percusión bilateral negativa, y el catéter de la diálisis se encontraba cubierto con gases. Los paraclínicos nos muestran una PCR elevada, un fósforo, una hiperfosfatemia leve, un aumento de los azoados con una creatinina en 7,61, recordando que el paciente pues, es un enfermo renal crónico en diálisis, un hemograma con leucocitosis a expensas de los neutrófilos, con una hemoglobina en 8,2, es una anemia de volúmenes normales, normocítica, normocrómica, y unas plaquetas de ingreso de 308.000 por microlitro. En los gases arteriales, pues se encuentra una hiperlactatemia evidente y un uroanálisis que es bastante patológico con esterases de 500, proteinuria, piuria, bacterias dos cruces y en el gram de orina se evidencian cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Y se repite el citoquímico del líquido peritoneal mostrando leucocitosis, perdón, una leucocitosis en 1200 siendo francamente inflamatorio a expensas de los polimorfonucleares y de los homonucleares. Se hace una impresión diagnóstica, dado que el paciente presenta una, digamos, al ser hipertenso y tener estas presiones arteriales tan limítrofes hacia el inferior, pues se considera que está cursando con un choque séptico de origen a establecer, sea la IU complicada versus peritonitis, SOFA 6, asociada al catéter peritoneal, enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal, el hipotiroidismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no exacerbada, la diabetes mellitus tipo 2 no descompensada, hipertensión arterial, obesidad y enfermedad coronaria con febril desconocida. El plan de tratamiento de ingreso a la UCI pues, se da con linezolid, meropenem intravenoso para el tratamiento, digamos, sistémico, pero teniendo en cuenta el mecanismo de infección, se decide administrar meropenem 500 miligramos más vancomicina 500 miligramos una vez al día por vía intraperitoneal. Adicionalmente, se le administra heparina no fraccionada como profilaxis trombótica de 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas, dado su antecedente de enfermedad renal, y se le da analgesia con hidromorfona. Para el soporte vasopresor por su hipertensión arterial se inicia noradrenalina en infusión, iniciando en 0,05 microgramos por kilo hora, insulina glargina para el tratamiento de la diabetes y se hace la conciliación. El bromuro, perdón, se hace el manejo analgésico adicionalmente con iosina, con acetaminofén e hidromorfona, y para el manejo intrahospitalario de suepón, bromuro ipratropio, beclometasona y la conciliación de la levotiroxina y para el manejo de las náuseas que presentó durante el ingreso, metoclopramina. Posteriormente continúa la evolución del paciente. Nefrología pues considera que debe continuar con la terapia de reemplazo hormonal, no puede con renal. Renal, de terapia de reemplazo renal con hemofiltración venovenosa, le colocan el catéter, puesto que no se puede realizar a través de la vía peritoneal, e inician eritropoyetina, puesto que el paciente presenta una anemia franca. Cirugía general, pues es interconsultado, ellos evalúan al paciente y consideran que se debe extraer el catéter, por lo que el 8 de agosto se hace la extracción quirúrgica, evidenciando membranas fibrinopurulentas en el catéter y una reacción inflamatoria localizada. Se realiza el cultivo de punta de catéter, el cual es negativo, pero pues se debe tener en cuenta que el paciente estaba en manejo antibiótico intraperitoneal y adicionalmente sistémico. Y a nivel de cuidado intensivo, pues el paciente mejora su estado general, se suspende el soporte vasopresor posterior a la extracción y se le da de alta de UCI para continuar en su hospitalización en piso. Sin embargo, durante este periodo de tiempo se considera un punto importante. Dado que el paciente requiere una estancia hospitalaria, él presenta un PADO score de 8 puntos que indica tromboprofilaxis y, como vimos al inicio de su hospitalización, se le inició heparina no fraccionada 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas.
pero empieza a presentarse un fenómeno en donde tenemos plaquetas de ingreso de 309.000, pero conforme van avanzando los días de hospitalización, se evidencia una disminución en el conteo de plaquetas. Para el día 7 tendríamos 170.000, para el día 10 82.000, día 12 60.000, y se sospecha que dado que inicia la trombocitopenia franca en el día séptimo después del inicio de la heparina, pues se sospecha una trombocitopenia inducida por heparinas, se suspende este medicamento, se da tromboprofilaxis mecánica y se solicita valoración por farmacología clínica. Aquí vemos una gráfica que nos muestra cómo se van disminuyendo los niveles de plaquetas. Vemos que aquí al ingreso se inician en general todos sus medicamentos. Acá hago énfasis en la heparina, vancomicina y linezolid, ya veremos por qué. Y para el día séptimo vemos que ya está muy cerca del límite inferior. Para el día octavo, pues ya es evidente que estamos por debajo del límite inferior, a la normal mínima, que son de 150.000 plaquetas, y vemos pues su disminución. Entonces, procedemos ahora con la discusión del caso. Entonces, lo primero que debemos recordar en cuanto a las plaquetas es la hemopoiesis. Recordemos que las plaquetas hacen parte de los elementos celulares de la sangre. Ellos son formados a nivel de la médula ósea. Y acá podemos ver entonces que las unidades o las células progenitoras hematopoyéticas multipotenciales empiezan un proceso de diferenciación principalmente de la línea mieloide. Nos vamos a centrar en la línea mieloide que posteriormente se diferencia hacia la unidad formadora de colonias de megacariocitos. Posterior a la formación de los megacariocitos, pasamos a los megacarioblastos y ellos pues ya formarán megacariocitos maduros. Posteriormente, ellos a través de un proceso de fragmentación darán a las plaquetas maduras. ¿Listo? Entonces vemos que hacen parte de la línea mieloide, el precursor directo es el megacariocito, y recordemos que las plaquetas son fragmentos anucleados, no contienen ADN, por ende, pues ellas no pueden restablecer sus concentraciones de proteínas ni de enzimas. Adicionalmente, las plaquetas pues tienen un tiempo de vida aproximado en circulación de 7 a 10 días y el proceso de formación de nuevas plaquetas también es cercano a los 10 días. Finalmente, la estimulación de la diferenciación de esta célula precursora hematopoyética multipotencial hacia la unidad mieloide y posteriormente hacia la unidad formadora de colonias de megacariocitos depende de la presencia de una hormona que es la trombopoyetina. Ya vamos a ver más adelante cómo se sintetiza y por qué es importante. Una vez la plaqueta entra a circulación y cumple su función, pues vamos a encontrar que las plaquetas cumplen un aclaramiento plaquetario típico, al igual que los eritrocitos. La eliminación de las plaquetas está mediada por el sistema retículo endotelial, principalmente por monocitos que fagocitan estos elementos celulares y los aclaran de la sangre. El aclaramiento plaquetario se va a centrar específicamente a nivel hepático y a nivel esplénico, y gracias a estos macrófagos pues se van a ir depurando las plaquetas. Es importante entender que las plaquetas, en la señal para la cual estos macrófagos deben eliminar las plaquetas de sangre es porque ellas van envejeciendo, entre comillas, y esto se da porque se exponen a la fosfatidilcerina, entonces en su membrana empieza a aparecer este compuesto, y adicionalmente pueden deglicosilarse. Cuando la membrana se deglicosila y adicionalmente está expuesta con fosfatidilcerina, ahí son digamos, las señales bioquímicas de opsonización para que los macrófagos las fagociten. Ahora, viendo un poco más la fisiología plaquetaria, digamos a grandes rasgos, pues recordemos que las plaquetas se activan en función de una lesión vascular, en donde los elementos internos de los vasos sanguíneos, es decir, el glicocálix y el endotelio, pues se destruyen o se dañan, se altera su función y se exponen elementos de la capa subendotelial. Ellas responden a la unión, por ejemplo, con el factor de von Willebrand, de manera que puedan adherirse, por ejemplo, y generar el primer paso de la hemostasia, que es la formación de un tapón plaquetario. De esta manera, las plaquetas pasan por cuatro procesos. El proceso de adición, en donde ya se adhieren a la matriz subendotelial donde se dañó el vaso. El proceso de agregación, en donde las plaquetas se unen una con otra. El proceso de secreción, vamos a ver ahorita una microscopía electrónica en donde las plaquetas tienen dos tipos de gránulos y van a contener elementos procoagulantes muy importantes para este caso. Y la actividad procoagulante intrínseca de ellas, que está mediada por los factores que se liberan de estos gránulos. Acá podemos ver entonces que las plaquetas, usualmente cuando están inactivas, pues vemos que tienen una morfología, digamos, esférica, ligeramente como ovalada,
Y cuando ellas se activan, tienen la capacidad de cambiar su forma. Acá vemos cómo empiezan a aparecer pseudópodos, haciendo que las plaquetas se hagan bastante adhesivas unas con otras y hacia la superficie del subendotelio. Luego, este cambio conformacional pues, se debe dar gracias a una presencia de receptores. Las plaquetas contienen bastantes receptores, siendo los más importantes las glucoproteínas de integrina. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que las glicoproteínas permiten la adhesión al colágeno, al factor de von Willebrand, entre una plaqueta y otra, y a la fibrina. Uno de los principales receptores tipo glucoproteína es la glicoproteína 2B3A, que permite la agregación entre las plaquetas, pero tenemos otra como la glicoproteína 1A, 1B, que permite la adhesión hacia el colágeno y hace que el tapón plaquetario se fije a la zona donde se dañó el endotelio. También tenemos receptores propios de trombina, principalmente son acoplados a proteínas G y son el par 1 y el par 4. Ahí pues ya vamos a ver una imagen que nos muestra algunos principios, algunos principios activos que actúan en estos receptores. Y el receptor de ADP, también un blanco terapéutico bastante conocido, que es el P2Y1, la agregación reversible. Y el más importante desde el punto de vista farmacológico, que es el P2Y12, que permite una agregación estable y la secreción de las plaquetas. Entonces aquí vemos una imagen en donde se nos resume, por ejemplo, la glicoproteína 1A, 1B, que permite la unión al colágeno y el factor de von Willebrand, permitiendo la adhesión de la plaqueta al subendotelio. Aquí vemos entonces la glicoproteína 2B3A, que permite la adhesión entre una plaqueta y otra a través de la fibrina. Aquí vamos a encontrar unos medicamentos que actúan directamente al inhibir la unión de la plaqueta con otra plaqueta, que es el tirofiban, el abscisimmab, por ejemplo, que van a ser importantes ahorita que veamos la fisiopatología de la trombocitopenia inducida por medicamentos. Vemos aquí los receptores de P2Y12 para el ADP, por ejemplo, donde actúa el prasugrel, el ticagrelor, el clopidogrel. Y un medicamento, pues digamos, un principio activo que es el Borapaxar, que bloquea los receptores par 1 de la trombina. Y como les había comentado, entonces acá tenemos una microscopía electrónica que nos muestra los gránulos. Tenemos dos tipos de gránulos en las plaquetas, los gránulos alfa y los gránulos densos. En los gránulos alfa, cuando la plaqueta se activa, se granula y libera el factor 4 plaquetario o el factor de plaquetas número 4, importantísimo también para el caso clínico, pero también encontramos fibrinógeno, factor de von Willebrand, trombospodina, libera, por ejemplo, los gránulos densos ADP, ATP, calcio, histamina, serotonina, todas sustancias procoagulantes que lo que se va a buscar es generar un ambiente propicio para formar el tapón plaquetario y posteriormente el coágulo con fibrina. Nos vamos a centrar un momento en el factor plaquetario 4, es una citoquina monomérica catiónica de 70 kilodalton, significa que es acá vemos, usualmente ellas tienden a agregarse para formar tetrámeros, pero se pueden hallar de forma monomérica. Entonces, solamente una de estas que están marcadas por diferentes colores. Pesan 70 kilodaltons y usualmente están constituidas por 70 aminoácidos. Estos aminoácidos le confieren una carga positiva. Por eso decimos que es una citoquina catiónica, importantísimo también para la fisiopatología. Vamos a ver que tiene un efecto angiostático porque evita la unión del factor de crecimiento vascular endotelial a los receptores, entonces tiene un efecto angiostático, pero el punto más importante es que tiene un efecto protrombótico porque neutraliza las moléculas similares a la heparina. Recordemos que la heparina es un factor endógeno producido en el hígado que tiene un efecto anticoagulante al unirse con la antitrombina 3. Como se une con la antitrombina 3, ella va a este complejo heparina-antitrombina 3 pues va a bloquear, inhibir la funcionalidad de muchos factores de la coagulación, principalmente la formación de fibrina activa. Y como vemos, como les estaba comentando, entonces al neutralizar la heparina, disminuye los efectos de la antitrombina, teniendo un efecto procoagulante. En resumen, entonces, de lo que acabamos de ver, primero, las plaquetas son fragmentos celulares anucleados de la línea mieloide del megacariocito que son estimulados por la tromboproyetina. Importante, las plaquetas circulan entre 7 a 10 días. El factor plaquetario 4 tiene actividad protrombótica al unirse con la heparina y bloquearla. Las plaquetas interactúan a través de receptores de glicoproteína e integrina y que son eliminadas por nuestro sistema retículo endotelial al opsonizarse. Recordemos que esa opsonización es por deglicosilación y por fosfatidilcerina. Como vamos a hablar un poquito de anticuerpos, entonces consideré pertinente pues revisar rápidamente la estructura de un anticuerpo. Entonces acá vemos la estructura de una inmunoglobulina G, que es de especial interés en este caso. Vamos a ver entonces que las inmunoglobulinas tienen unas cadenas pesadas, unas cadenas ligeras, que cuando yo la expongo a la papaína,
que es una enzima, se va a fragmentar en tres porciones, dos porciones Fab y una FC. Las porciones Fab o segmentos Fab son aquellos que usualmente tienen regiones hipervariables, que son las que se van a unir con el antígeno. Y en el FC se llama FC porque es el fragmento cristalino que al realizar unos procesos de tipificación, pues se cristaliniza. Pero realmente el factor FC es muy importante porque el uno activa el complemento a través de la proteína UC1Q y adicionalmente vamos a encontrar unos receptores de este fragmento FC, muy importantes también a nivel plaquetario. Entonces, ahora sí empezamos con la trombocitopenia inducida por medicamentos. Este tema, pues, es un poco extenso, entonces, para poder darle un poquito de enfoque y hacerlo un poco más sencillo de entender, vamos a decir que la trombocitopenia inducida por medicamentos se divide en dos grupos principales, o porque se aumenta la eliminación o depuración periférica, o porque se disminuye la producción a nivel del megacariocito. Usualmente la disminución de la producción del megacariocito es porque hay un efecto mielotóxico directo. Por ejemplo, pacientes que están expuestos a eh, quimioterapia, tenemos mielosupresión y entonces vamos a tener un efecto mielotóxico directo. Vamos a ver que no todos son por quimioterapia, ya vamos a dar un ejemplo específico del paciente, pero en general no olvidar, entonces el efecto de disminución de producción es por un efecto citotóxico directo de las del megacariocito usualmente. Pero también tenemos el otro proceso que es por la eliminación periférica, que es en donde nos vamos a centrar principalmente, que es inmunomediada. Cuando es inmunomediada significa que es producida por anticuerpos, pues vamos a dividirlo en dos grupos para entenderlo. La trombocitopenia inducida por heparinas tipo 2, porque hay un tipo 1, ya lo vamos a ver que no es inmunomediado, y las otras trombocitopenias inducidas por medicamentos de orden inmune. ¿Sí? Las vamos a separando como en esos dos grupos, en las HIT y las no HIT, por decirlo así. Entonces vamos a empezar hablando sobre las inmunomediadas no HIT. Entonces hay cuatro formas en las que se pueden producir anticuerpos. La primera es anticuerpos aptenodependientes. Entonces dirán que es un apteno. Entonces un apteno es una molécula pequeña que tiene capacidad que no tiene capacidad inmunogénica por sí sola. Acá vemos en la imagen inferior que cuando, por ejemplo, un basófilo está expuesto a un apteno, el apteno así se una al anticuerpo, no hay reacción. Pero cuando él se fija covalentemente a otra macromolécula, esta macromolécula fijada con los aptenos reaccionan con los anticuerpos y entonces generan el efecto inmune. ¿Listo? Entonces ellos lo que hacen es mediar un cambio conformacional en la proteína que hace que se vuelva ahí sí inmunogénica. Acá entonces podemos ver algunos ejemplos. Encontramos que los betalactámicos como las penicilinas y algunas cefalosporinas pueden unirse a través de su anillo betalactámico con enlaces covalentes a las glicoproteínas de superficie de las plaquetas y entonces se ha descrito casos no muy frecuentes, pero sí se ha descrito la capacidad de generar trombocitopenia por este mecanismo. Esto induce la respuesta inmune y la trombocitopenia por los fagocitos. Entonces lo que termina siendo es una opsonización de la plaqueta para que el sistema reticular endotelial la aclare. Luego tenemos otro que es la tipoquinina. Lleva este nombre porque fue en la quinina el primer fármaco en ser descrito con dicho mecanismo. Acá importante, la vancomicina es el principal exponente. Hemos escuchado que la vancomicina produce trombocitopenia y lo hace de forma inmunomediada. Lo hace gracias al sistema reticular endotelial, nuevamente por la opsonización, pero su mecanismo lo hace a través de la unión de la glicoproteína 2B3A que veíamos ahorita y otra glicoproteína más específica que es la 1B9. Ya vamos a ver cómo es su estructura. Ella genera enlaces que no son covalentes, no tienen, y digamos que lo que termina generando es que haya una alta afinidad del anticuerpo por la glicoproteína, es decir, lo que hacen este tipo de medicamentos, este tipo de sustancias, es que el anticuerpo cambie su forma para que se una al receptor de las plaquetas. Altera la producción adicionalmente de trombopoyetina generando trombocitopenia sostenida. Es decir, así yo suspenda la vancomicina, podemos encontrar que la trombocitopenia se prolonga porque el receptor de glicoproteína 1B9 tiene que ver con la producción de trombopoyetina. Acá encontramos entonces un esquema del receptor. Vemos que tiene varias zonas. Es una proteína de tres subunidades. La glicoproteína 1BA, 1B alfa, 1B beta y la glicoproteína 9, cada una con la capacidad de unirse o al factor de von Willebrand o a la trombina. Ella pues activa las plaquetas a través de estas dos sustancias y en el hígado, cuando esta glicoproteína interactúa con el sistema reticular endotelial, permite la liberación de trombopoyetina. Entonces, este receptor es
uno de los responsables de la producción de la trombopoyetina. Si la vancomicina, por ejemplo, a través del anticuerpo bloquea este receptor, no hay producción de trombopoyetina y la trombocitopenia es más sostenida, ya no por destrucción, sino por déficit de producción. Acá vemos una imagen que nos muestra un poco más esquemáticamente cómo ocurre. Entonces vemos que el anticuerpo en su región FC pues no reacciona con el receptor de glicoproteína, pero cuando está expuesto, por ejemplo, a la quinina, cambia la forma. Acá vemos que le sale como un piquito al anticuerpo, le cambia de manera conformacional su estructura tridimensional y ahí sí puede reconocer el receptor. Acá pues es un artículo del New England, yo sé que llama un poco de la atención el nombre del artículo, pero es un reporte de caso de una paciente que hizo una trombocitopenia con lesión endotelial posterior a irse de fiesta y tratamiento de vancomicina previa, con quinina previa, por eso se llama así, fue después de una fiesta, pero es un caso clínico. Luego tenemos los inhibidores de glicoproteína 2B3A. Estos son, digamos, mecanismos específicos o típicos de este tipo de medicamentos. Veíamos que el tirofibán y el epifabitide, junto con el abscimab, son inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Usualmente se utilizan en la unidad de cuidado intensivo en pacientes coronarios. Ellas lo que generan, por ejemplo, el tirofibán y el eptifibatide, generan un cambio conformacional en las glicoproteínas. Ya no es en el anticuerpo, fíjense que antes era en el anticuerpo, ahora es en la glicoproteína como tal, que permite que sea reconocido por los anticuerpos. A eso se le conoce como un neoepítope. El neoepítope, pues, es básicamente el sitio de unión al segmento Fab que veíamos ahorita, que es la región hipervariable. En cuanto al abscimab, pues él en su en el fragmento Fab, la parte de abajo que veíamos ahorita, pues se une a la glicoproteína 2B3A y es reconocido por anticuerpos endógenos que activan entonces la destrucción plaquetaria. Recordemos que lo hace mediada por el complemento y por los macrófagos. Listo. Y se ha descrito también anticuerpos específicos antiplaquetas. Algunos de estos fármacos son capaces entonces de producir de forma, digamos, indirecta a través de los linfocitos B la producción de autoanticuerpos dirigidos contra la plaqueta porque hacen una reacción cruzada. Se ha descrito principalmente en anticuerpos monoclonales, el abscimab, el infliximab, natalizumab, rituximab, son algunos de los exponentes de esta generación de autoanticuerpos de forma cruzada. Entonces aquí en esta tabla podemos ver algunos ejemplos, entonces es un resumen de lo que acabamos de ver. Entonces si se dan cuenta, o cambiamos la forma del anticuerpo, cambiamos la forma del receptor, inducimos la producción de anticuerpos de forma, por una reacción cruzada, ¿cierto? O podemos generar enlaces covalentes que me cambian la estructura tridimensional de tanto del receptor como del anticuerpo. Vamos entonces ahora a hablar de la clínica de este tipo. Recuerden que este es el no-hit tipo 1, del no-hit tipo 2. Entonces, la clínica de estos síndromes que acabamos de ver son síndromes clínicos severos. Usualmente, cuando nosotros hacemos trombocitopenias por este medio, por estos mecanismos, el conteo plaquetario en su nadir, es decir, en su punto más bajo, es de menos de 20.000 plaquetas. Y usualmente se asocia con sangrado. Esto es algo muy importante. Este tipo de DIPS son por sangre, o sea, me producen a mi sangrado. Ya vemos que usualmente se da la semana de tratamiento, pero en los inhibidores de glicoproteína 2B3A, como por ejemplo en el caso del abscimab, puede ocurrir en horas post-tratamiento. Usualmente el paciente tiene síntomas generales como fiebre, náuseas, vómito y está asociado al sangrado. El sangrado puede ser de mucosas y usualmente se describe como tipo púrpura, ya vamos a ver algunos ejemplos, que presenta petequias y equimosis. También podemos tener hematuria, hemorragias de vías digestivas, hemorragias pulmonares, y pues las hemorragias intracerebrales, que no son tan frecuentes, pero pueden ocurrir y son bastante peligrosas. Acá vemos algunos ejemplos de las petequias y de las hemorragias tipo púrpura. Usualmente pues tienen este aspecto. Y pues se asocian a sangrados mayores, pues ya en función de la clínica o del caso en específico. ¿Cómo hacemos la confirmación para clínica después de sospecharlo? Pues usualmente este tipo de reacción adversa no está estandarizada en los laboratorios, por eso es tan difícil de diagnosticar. Entonces los ensayos de laboratorio están pobremente estandarizados porque son específicos a cada medicamento. Hay algunos que ya están preestablecidos como la vancomicina, el trimethoprim sulfa, el abscimab, ¿sí? Pero pues son puntos muy específicos. Tenemos 4 criterios para el diagnóstico que nos da Martín y colaboradores en el 2022, que es el artículo base de esta confirmación para clínica.
Primero, que la reacción se va a observar in vitro por el fármaco o un metabolito del fármaco. Entonces, se tiene que ver la activación de la plaqueta. Demostración de la unión de la inmunoglobulina en específico. Usualmente esto se hace a través de ensayos ELISA. Adicionalmente, que las plaquetas sean el blanco de unión a los anticuerpos. Esto se puede hacer por ELISA o por inmunistoquímica. Y que dos laboratorios de los que les estaba nombrando, dos laboratorios independientes en dos pruebas independientes realizadas a la misma muestra, den un resultado positivo. De esta forma se hace el diagnóstico. ¿Cuál es el problema de esto? Que como no está estandarizado y son pruebas, pues, pruebas inmunológicas muy específicas, pues hay un subdiagnóstico bastante importante. Se sospecha, pero no se confirma. Acá entonces nos proponen un algoritmo, entonces vemos que el paciente desarrolla una nueva trombocitopenia. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ver el nadir de las plaquetas. ¿Qué tan profunda es la trombocitopenia? Si es por debajo de 20.000, pues muy probablemente sea un DIP de este tipo. Si no, pues muy probablemente no lo sea. El paciente ha presentado sangrado con este nivel de plaquetas. Si lo hace, muy probablemente estemos en el contexto de esta reacción adversa. Si no, pues hay que buscar otras causas ya orgánicas, no medicamentosas. En el caso de que exista la sospecha, entonces vamos a encontrar que debemos hacer algunos criterios importantes. Primero, que la trombocitopenia se presente 5 a 10 días después, excepto en los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que se presentan horas después. ¿Listo? Eh, si esto ha ocurrido, entonces se ha tenido, digamos, antecedente de que el paciente haya presentado alguna reacción adversa de este tipo de manera inmune. Si no, pues todavía podemos seguir descartándolo, pero si cumple estos criterios, muy probablemente el paciente o sea, tiene una altísima sospecha pues, de esta reacción adversa. Entonces acá lo que debemos hacer es suspender el medicamento y en función de si el paciente está sangrando y tiene plaquetas por debajo de 20.000, pues ahí ya nos indica la transfusión de las plaquetas, la administración de corticosteroides y de inmunoglobulina. Ya vamos a ver cómo funcionan este tratamiento. Y ahí es cuando nos dicen, ok, ya con estos criterios, entonces solicita los laboratorios para hacer la confirmación diagnóstica. Entonces acá vemos otro algoritmo. Entonces, si ya tenemos una sospecha clínica muy alta, entonces detenga el tratamiento, inicie el diagnóstico y considere el tratamiento con esteroides o con inmunoglobulinas y si es necesario, pues realice la transfusión de las plaquetas. Siempre antes, o sea, la transfusión debe ser posterior al tratamiento con el corticoide o con la inmunoglobulina, porque si no, se va a analizar. Entonces acá vemos que la primera línea de terapia en la trombocitopenia inmune, entonces vemos aquí que si es confirmado probable, pues debemos tener en cuenta la situación clínica del paciente, si está sangrando o si no está sangrando. Si tenemos un sangrado grave con plaquetas por debajo de 20.000, es importante corticosteroides, inmunoglobulina y posteriormente la transfusión. Si el paciente no presenta sangrado, entonces debemos utilizar el corticosteroide y la inmunoglobulina, siempre y cuando pues, las plaquetas estén por debajo de 20.000. ¿Cuáles son las metas de tratamiento en este caso? El aumento del nivel de plaquetas, mantener la hemostasia, evitar sangrados importantes y la remisión del episodio de trombocitopenia. Es decir, devolver el paciente a su estado de base o por encima de 150.000 plaquetas por microlitro. Acá tenemos entonces el resumen del tratamiento. Entonces, ¿cuándo debemos iniciarla? ¿Cuándo debemos dar tratamiento para este caso? Entonces, en adultos, una trombocitopenia severa por debajo de 20.000 a 30.000 plaquetas por microlitro, ajustar, digamos, los factores de riesgo de cada paciente en cuanto al riesgo de sangrado. También pues está el enfoque en los niños. Acá en los niños no hay que esperar a que el niño sangre, sino que tenga ya presencia de hematomas o petequias. Los corticosteroides usualmente se usan dosis altas de dexametasona, 40 miligramos puede ser por un equivalente oral por 4 días, o una dosis estándar de prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo día por 1 a 2 semanas, con una reducción progresiva, nunca suspenderlo de forma abrupta. El tiempo de respuesta, pues usualmente es más rápido con la dexametasona, pues por su mecanismo de acción no genómico. En cuanto a la inmunoglobulina, se estandariza una dosis de 1 gramo por kilo y repetir al siguiente día en los pacientes que no responden. Cuando los pacientes son refractarios al manejo con corticosteroides y con inmunoglobulina, encontré algunos estudios que hablan de hacer plasmaféresis en caso de que el paciente pues, no responda. Otros tratamientos también se puede utilizar, por ejemplo, el rituximab, que va a bloquear la síntesis de anticuerpos a través de los linfocitos B, y algunos antagonistas del receptor de trombopoyetina, pero pues no hay disponibilidad acá en el país en este momento. Para el manejo del sangrado, pues se debe ir directamente a pues, controlar el sangrado con la intervención quirúrgica, si es necesario, con endoscopia,
mejor dicho, con una intervención y adicionalmente pues la transfusión de las plaquetas. ¿Listo? Entonces, esto es para la que no era el HIT, ¿se acuerdan? Entonces, rituximab, abscimab, tirofiban, la vancomicina, ¿sí? Ahora vamos a ver la que es la trombocitopenia inducida por las heparinas, porque ella difiere de las demás, aunque una de ellas es inmunomediada, no es igual y se comporta clínicamente muy diferente. Entonces, el HIT lo podemos dividir en dos grupos, en el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 no es inmunomediado, tiene un efecto directo sobre el megacariocito y la plaqueta. En cambio, el tipo 2 sí es inmunomediado y es en el que nos vamos a centrar, porque es el que debemos distinguir de los demás. Entonces, usualmente el HIT tipo 1, de un 10 al 30% de los pacientes que son tratados con heparinas, lo hace a través de la unión directa con la glicoproteína 2B3A en la plaqueta, generando su activación, y entonces ellas al activarse, pues usualmente se consumen. eh, y se disminuye el número de plaquetas. ¿Qué pasa con el HIT tipo 1? Que usualmente nosotros tenemos que no está asociado a complicaciones graves, no está asociada a trombosis, no está asociada a sangrado, y usualmente es autorresolutiva, e incluso se ha demostrado que se resuelve solita sin la suspensión de la heparina. Y el nadir, el punto más bajo de las plaquetas, suele estar entre 80.000 a 100.000 y no requiere manejo en el HIT tipo 1, que no es inmunomediado. En cambio, el HIT tipo 2 es inmunomediado y lo vamos a clasificar dentro del grupo de trombocitopenia inducida por complejos inmunes. Acá entonces lo que nosotros vamos a encontrar es la formación de anticuerpos patógenos de tipo inmunoglobulina G, como la que vimos ahorita, que van dirigidos contra el factor plaquetario 4 y la heparina. Ya vamos a ver la estructura aquí, ya la estructura para entender un poco mejor esta relación. ¿Qué es importante tener en cuenta? Si nosotros recordamos, la estructura del factor plaquetario 4 es un polianión, es decir, tiene carga positiva, y reacciona con la heparina, que es perdón, el factor plaquetario 4 es un catión y la heparina es un polianión. Eso hace que por interacción de cargas ellas se junten, ¿listo? Esta interacción entre los dos complejos proteicos me va a generar un complejo que es inmunogénico, ¿listo? Recordemos que la heparina, ya vamos a ver, está sulfatada. Entre más sulfatos, o mejor dicho, entre mayor sulfatación, más negatividad presenta esta proteína y pues más posibilidad de generar complejos inmunes va a presentar. Esta agregación entonces va a formar tetrámeros, es decir, la unión de cuatro factores plaquetarios y me va a generar algo que se conoce como un complejo ultra grande, ¿listo? Que son los que tienen pues la capacidad de activar las plaquetas. Entonces vamos a ver aquí para que quede un poco más gráfico y entendible. La estructura de la heparina, aquí la vemos, está constituida por cadenas ligeras de unidades de disacario. Aquí vemos el disacario, son azúcares, usualmente ricos en sulfatos, ¿listo? Y si se dan cuenta, tienen bastantes grupos que tienen cargas negativas, usualmente consistentes en glucosamina y ácido urónico, que confieren una carga negativa importante. Entonces, si se dan cuenta, la heparina es bastante larga, es fibrilar y además tiene carga negativa. En cambio, el factor plaquetario 4, si lo ven acá, son los que tienen los colores verdes, se pegan alrededor del polisacárido y entonces esta estructura o esta interacción cambia la superficie en cuanto a su superficie, en cuanto a su estructura cuaternaria y la vuelve inmunogénica. Entonces aquí vemos que estas estructuras azules que se denominan cacao son los anticuerpos antifactor plaquetario 4 heparina, es decir, vean que a un complejo ultra grande de toda esta asociación de proteínas y la heparina, pues se terminan adhiriendo los anticuerpos, ¿listo? Y estos son los anticuerpos que me generan la trombocitopenia inducida por heparinas. Es importante recordar que se ha descrito que no guardan memoria inmunológica. Entonces, ¿qué ocurre? Recordábamos que el dominio FC del anticuerpo que se forma, pues es la parte de abajo del anticuerpo que no reconoce el antígeno. Es la que se une a sus receptores, ¿cierto? Propios, en este caso es el receptor 2 gamma FC, se describe así. Entonces es un receptor que se encuentra en la superficie plaquetaria y cuando se une con estos complejos que vemos en esta parte, que es la interacción entre la heparina y el factor plaquetario 4, se unen al receptor plaquetario. Y si se dan cuenta, ¿qué empieza a ocurrir? Las plaquetas se empiezan a agregar y a activarse. Entonces el HIT produce un estado protrombótico. Si nos dábamos cuenta, los anteriores producían sangrado. En este caso, produce una trombosis. Y las complicaciones del HIT son protrombóticas. ¿Listo? Y adicionalmente, hay un papel importante en la inflamación en donde la disminución de citocinas antiinflamatorias, como el factor transformante, el de epitelio transformante beta y la interleucina 10, se disminuye y entonces perdemos la tolerancia inmune, haciendo que se aumente la posibilidad de tener estas interacciones.
En resumen, si yo tengo una inflamación, tengo una disminución de la tolerancia inmune y adicionalmente voy a aumentar la probabilidad de tener HIT. Y recordemos que nuestro paciente tenía una sepsis. Entonces acá en esta tablita vemos una diferencia entre el HIT y las otras trombocitopenias inducidas por medicamentos de orden inmune. Y si se dan cuenta, la manifestación clínica en el HIT es trombosis, mientras que en las demás es sangrado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Recordemos que las demás, las que no son por HIT, son más severas porque las plaquetas bajan hasta 20.000. En el caso de del HIT vamos a encontrar una disminución de plaquetas, digamos que máxima hasta 50.000 plaquetas como nadir. ¿Listo? En cuanto a la clínica, entonces ya sabemos complicaciones trombóticas. El nadir usualmente es por encima de 50.000 a 60.000 plaquetas por microlitro. Se presenta entre 5 a 10 días de tratamiento con una media de 7. Y tenemos complicaciones trombóticas, usualmente trombosis venosa, trombosis asociada al catéter venoso central. Podemos encontrar trombosis esplánica o cerebral en menor en medida, microtrombosis e isquemia de extremidades, también se ha descrito, y una necrosis cutánea que pues es bastante infrecuente, pero se ha descrito. Acá, ¿cuál es el enfoque diagnóstico? Si yo sospecho que un paciente presenta HIT, pues clásicamente tenemos el score de las 4 Ts. Entonces acá vamos a evaluar la trombocitopenia, qué tan baja se me ponen las plaquetas, el tiempo de disminución de las plaquetas, si ha tenido secuencias trombóticas o si hay otra causa de trombocitopenia. Y si se dan cuenta, con haber estudiado la fisiopatología, uno ya más o menos lo tiene en cuenta. Recordemos que si las plaquetas caen por debajo de 30.000, sospechamos es otro mecanismo, ¿cierto? Que es el de las demás DIPs. Entonces no nos daría puntaje, pero entre más altas sean las plaquetas, vean que si está entre 30 y 50.000, uno dice, probablemente puede ser, pero lo más típico es que sea por encima de 50.000. Por eso por encima de 50.000 nos da a nosotros 2 puntos. ¿Listo? Porque en el HIT la trombocitopenia no es tan profunda. El tiempo, usualmente, pues se da un inicio claro entre los 5 a los 10 días posteriores al tratamiento, nunca el mismo día. Si es el mismo día y el paciente tuvo abscisimat, pues no es la heparina, es el abscisimat que él está produciendo. ¿Listo? La trombosis, entonces ya sabemos que si el paciente tiene una trombosis inicial, digamos, el paciente llegó por la sepsis y nos hizo una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, pues 2 puntos, porque tuvo una complicación trombótica. Si no tuvo ninguna, pues 0 puntos, y si estamos ahí sospechándola, pues le daría solo 1 punto. Y si hay otra causa de trombocitopenia, pues acá es donde está pues, el problema de la sensibilidad. Pues todos los pacientes hospitalizados por una infección con otros medicamentos, pues van a tener otras causas. Entonces ahí encontraríamos que si no hay ninguna aparente, pues 2 puntos. Pero pues esto que ocurra realmente en la clínica, pues siempre van a haber otras causas. Bueno, y aquí nos muestran la probabilidad. Si nos da entre 6 a 8 puntos es una alta probabilidad, si nos da entre 4 y 5 puntos es una probabilidad intermedia y si nos da por debajo de 3 puntos es baja. ¿Listo? Recordemos que el score de las 4 Ts es altamente sensible pero poco específico. Significa que nos sirve, si nos da negativo, para descartar. Pero una muy baja probabilidad, yo puedo descartar con seguridad, con tranquilidad, pero si me da un resultado positivo por encima de 4, pues no me confirma. Simplemente me dice, ok, debemos hacer algún ensayo para hacer la confirmación. Entonces, en el enfoque diagnóstico, después de que tenemos el score de las 4 Ts, pues vamos a tener una prueba inicial, que es el inmunoensayo de ELISA, que va a encontrar el anticuerpo antifactor plaquetario 4 heparina. Vean que nuevamente este factor, este inmunoensayo inicial, que es el que uno usualmente pide, tiene una especificidad del 65%. Entonces otra vez tenemos ahí el problema. Si me sale positivo, puedo tener falsos positivos, pero si me sale negativo, vean la sensibilidad, 94% ya se descarta. ¿Cuál es el estándar de oro? Entonces, supongamos que yo tengo una ELISA con un score de 4 Ts moderado, pues entonces necesito confirmarlo. Entonces, si lo tengo que confirmar, puedo tener 3 ensayos, que son usualmente ensayos ya de la funcionalidad de la plaqueta. Uno es la liberación de serotonina con una sensibilidad especificidad del 95%, entonces se exponen a estos complejos y si la plaqueta se activa, pues ya, si me da positivo, ya me confirma el verdadero positivo. Lo mismo la activación plaquetaria inducida por heparinas, es otro ensayo inmunológico, miren la especificidad, 96%. Y el ensayo de citometría de flujo, una sensibilidad baja, pero pues ya para eso hicimos el ELISA previamente, y tenemos una especificidad del 95%. Por eso son estos los ensayos que me confirman el diagnóstico. Entonces acá se expone un algoritmo de diagnóstico. Sospecho la enfermedad, hago el score de las 4 Ts y me da por debajo de 3, buena sensibilidad, lo descarto, miren,
pero si me da por encima de 4, entonces puedo tener aquí la necesidad de solicitar los anticuerpos antifactor plaquetario 4. Recordemos, buena sensibilidad, baja especificidad. Si me da negativo, lo puedo descartar con tranquilidad, pero si me da positivo, tengo que confirmarlo con una prueba funcional, que fueron las que les mostré ahorita. Si ya me da negativa esa prueba funcional, vean que a pesar de tener el ELISA inicial positivo, se descarta la presencia del HIT, pero si es positivo, el paciente ya se hace el diagnóstico del HIT. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Si es por complicaciones trombóticas, el tratamiento lo podemos resumir en anticoagulación. Tendríamos que anticoagularlo. Si el paciente tiene una complicación trombótica, es decir, me hace una trombosis venosa profunda o una trombosis de catéter, 3 meses de anticoagulación, como cuando anticoagulamos una TBP usualmente. Si no tenemos complicación trombótica, lo que nos dice la literatura es mantenga la anticoagulación al menos hasta que vuelva a la línea de base del paciente o que esté por encima de 150.000 plaquetas por microlitro. ¿Con qué debemos anticoagular? Pues no podemos utilizar heparinas, entonces tenemos dos enfoques, el parenteral y el oral. El parenteral pues pueden ser por estos medicamentos que usualmente son inhibidores directos de la trombina o del factor 10. Dentro de ellos pues tenemos el fondaparinox, que es el pentasacárido activo de la heparina. O podemos tener el argatroban, la bivalidurina y el danapentaroid. Acá los tengo, digamos, cuáles son sus estructuras. Vean que son inhibidores sintéticos, el argatroban, la bivalidurina, son dos fragmentos del péptido de irudina que se parecen estructuralmente a la heparina, pero que no generan reacciones cruzadas con los anticuerpos antiheparina. Y el danaparoid es una mezcla de paransulfato, de hermatansulfato y condroitinsulfato que tiene el mismo efecto que la heparina, pero sin la reacción cruzada. ¿Qué pasa? Que el argatroban pues es como el más indicado, pero buscando en el INVIMA no tiene registro, o sea, no hay acá en el país. Si no tenemos estos, pues podemos irnos a los orales y ahí podemos utilizar los inhibidores directos, como el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, siendo estos tres últimos, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, inhibidores del factor 10 y el dabigatran, pues del factor 2, que es la trombina. Entonces se anticoagula en función del estado clínico del paciente. Acá vemos que la recuperación plaquetaria con el rivaroxaban, por ejemplo, fue eficaz y que 9 de cada 10 pacientes positivos a HIT con trombocitopenia se encuentra la recuperación plaquetaria con el rivaroxaban. Y con el dabigatran, pues también encontramos que es un tratamiento salvavidas en el HIT. ¿Cuál es el problema de los DOACs? Que están contraindicados en diálisis. Entonces, tenemos un problema con este paciente en caso de que se confirmara, porque vamos entonces ahora a la aplicación del caso. Entonces, en el plan del tratamiento, nuevamente se los presento. Acá, pues, es importante como farmacología, pues, buscar interacciones a ver si encontramos un sinergismo descrito a través del programa de Lexicomp de UpToDate. Si nos damos cuenta, pues nos muestra que, por ejemplo, el linezolid puede interactuar con la noradrenalina aumentando los efectos simpático-miméticos, dado que el linezolid es un inhibidor de la MAO. Vemos una interacción que es frecuente en UCI, que es el nimesolídico hidromorfona metoclopramida, al ser inhibidores de la MAO y adicionalmente tener un efecto de liberación de serotonina, pues nos da a nosotros un riesgo de un síndrome serotoninérgico. Esto pues se hizo en la UCI y pues se suspendieron posteriormente, se encontraron estas interacciones y encontramos efectos sedantes de los anticolinérgicos, del hidromorfona y de la metoclopramida. Pero si se dan cuenta, acá no nos reportan interacciones de las plaquetas. Pero si miramos aquí de lo que acabamos de estudiar, nos damos cuenta que el inesolid, la vancomicina y la heparina, e incluso los betalactámicos en menor medida, sí nos pueden generar efectos antiplaquetarios y muy potentes. Entonces vean que esto no nos lo está mostrando el lexicon. Otro punto importante, ustedes dirán, bueno, pero es que la vancomicina era intraperitoneal. Resulta que en un estudio que se hizo, este es un estudio en niños, pero pues se ha aplicado a adultos, encontramos que la vancomicina se puede absorber a través de la administración intraperitoneal y se han descrito biodisponibilidades tan altas como el 50% o más. Entonces sí, sí se absorbe y el paciente tenía vancomicina en sangre. Entonces vamos a aplicarlo al caso. Nuestro señor L no presentó sangrado, ¿cierto? Su nivel más bajo de plaquetas fue 60.000. Entonces, ya con estos dos puntos nos damos cuenta, ¿las plaquetas estuvieron por debajo de 20? No. Entonces ya poco probable. ¿El paciente presentó sangrado? No, ni siquiera hizo petequias ni hematomas. Entonces es poco probable que sea por estos mecanismos, que pues el medicamento implicado en este caso era, era la vancomicina, por un DIP no HT2. El linezolid es otro medicamento que está descrito que genera trombocitopenia. Se había sospechado por un tiempo que era inmunomediada, pero realmente no era inmunomediada. ¿Qué se encontró? Que lo que hace es un efecto que fosforila las cadenas ligeras de la miocina en el megacariocito, entonces no permite que el citoesqueleto se contraiga y entonces no se fragmenta. Entonces es una
disminución de la liberación de plaquetas no inmunomediada de la disminución de la producción. ¿Listo? Entonces el Inesolid, pues ahí podemos encontrar un efecto de trombocitopenia y si se dan cuenta, se sospecha que la trombopoiesis es la que está alterada por el mecanismo de la fosforilación de la cadena de miocina. ¿Qué es importante y qué encontré importante asociado a este paciente? Que los pacientes con tasas de aclaramiento de creatinina menor a 60 mililitros minuto y aquellos que están en diálisis son los que más riesgo tienen de tener trombocitopenia por Inesolid. Totalmente concordante con nuestro paciente. Y finalmente con la heparina. Entonces, haciendo el algoritmo de Naranjo, pues nos damos cuenta que por temporalidad se encuentra que es positivo. Nos damos cuenta que cuando se administra el fármaco, pues se genera la reacción adversa, o sea, hay un criterio de temporalidad. Cuando se suspende, pues vemos un ligero aumento, pero recuerden, el aumento no va a ser de digamos, directo, porque teníamos vancomicina, que me puede reducir el tiempo, la producción de trombopoyetina, teníamos el inesolid, que me está disminuyendo el megacariocito, entonces no vamos a ver un aumento rápido, pero si uno ve, ya no va a ver un momento, si uno ve que empieza a haber como un ligero aumento en el conteo de plaquetas. Veanlo acá. Entonces uy, hay un ligero aumento de las plaquetas conforme pasa el tiempo cuando se suspende la heparina. ¿Sí ven? Entonces empezamos a subir acá hacia el día 16. ¿Listo? Entonces, para el algoritmo de Naranjo, mientras llegamos nuevamente, nos da un puntaje de 4. No es muy alto realmente, si ustedes se dan cuenta, es un puntaje bajo. Pero entonces recuerden que el enfoque diagnóstico, si le estamos sospechando, hay que hacer el score de las 4 test. Y ahí sí es otro cuento porque vamos a darnos cuenta que el paciente tiene un puntaje positivo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Nos da un puntaje de 3 en el algoritmo de Naranjo posible, pero cuando hacemos el score de las 4 test, pues vemos que es mayor de 50.000, ¿cierto? Es concordante, se dio entre el día 5 y 10 con una media de 7, literalmente como la literatura, pero no tuvimos trombosis y pues tenemos otras causas de trombocitopenia. Si nos da una puntuación de 4 según el algoritmo, pues tenemos que hacer el ELISA anti-FP4H, el antifactor plaquetario 4. Entonces nos estaríamos encontrando en esta zona del algoritmo. Bueno, acá pues les cuento, ayer estuvimos preguntando en el laboratorio, aún no ha salido el ELISA del paciente, ya sus plaquetas van un poco mejor, pero pues esto es lo que ocurrió posteriormente. El paciente en el momento no presenta complicaciones trombóticas ni hemorrágicas, al examen físico no presentó signos de isquemia ni necrosis, no tuvo complicaciones trombóticas, conteo de plaquetas inferior a 150.000, pero no se indica anticoagulación, porque el paciente no tiene confirmación de diagnóstico, entonces pues no es necesario anticoagularlo. Sin embargo, por el contexto del paciente, pues nos da una PADUA de 8, el paciente requiere tromboprofilaxis, pues se requiere el tratamiento. Como este paciente está en diálisis, no podemos darle DOAX, tampoco podemos darle fondaparinux, están contraindicados, entonces el tratamiento ideal sería la warfarina. Ustedes dirán, pero no la vimos en la tabla anterior. Entonces, cuando nosotros tenemos una trombocitopenia inducida por heparinas, decimos que la warfarina puede ser un estándar para el tratamiento de los pacientes que no son candidatos a ningún otro medicamento. ¿Cuál es el problema? Que la warfarina bloquea la proteína C y S y genera un estado protrombótico inicial. Por eso a veces hay que hacer terapia puente. En este caso se recomienda la terapia puente, pero no podemos usar heparinas. Entonces, lo que nos dice es que la terapia puente se haga con argobatrán, pero pues no hay disponibilidad como vimos en el país. Entonces, pues el paciente, pues menos mal, no presentó ninguna complicación trombótica que requiriese de anticoagulación y pues por el momento se indicó la heparina de bajo peso molecular como tromboprofilaxis con un conteo y un seguimiento estricto de las plaquetas. Entonces, un resumen para llevar a casa. Recordemos siempre, el score de las 4 T es una herramienta con alta sensibilidad y baja especificidad, por lo cual un resultado negativo por debajo de 4 nos permite a nosotros descartar la enfermedad. Si nos da por encima de 4 no podemos confirmarla, tenemos que hacer el ELISA. ¿Listo? Por lo menos tomar los antifactor plaquetario 4 heparina. Recordar que la trombocitopenia inmunomediada no HIT es un trastorno con complicaciones severas hemorrágicas con plaquetas menores a 20.000 y que la trombocitopenia inducida por heparinas usualmente tiene complicaciones trombóticas con plaquetas por encima de 50.000.
Y recordar que la anticoagulación se hace si se confirma el diagnóstico hasta que tengamos 150.000 plaquetas, o si el paciente tiene una trombosis, se le maneja la trombosis común y corriente con una anticoagulación por 3 meses. Y con esto terminamos.